sino que todos nosotros en mayor o menor proporción vamos a estar pasando por muchos problemas. Van a sucedernos muchas cosas adversas en nuestro diario vivir, cosas que nos afectan como personas y como hijos de Dios. Y muchas veces, cuando nos encontramos en el momento de aflicción, muchas veces pensamos en rendirnos. Y en este texto que leímos nos dice que nuestra pelea no es contra carne y sangre, no es contra un ser humano, no es contra el hombre. Nuestra batalla diaria no es contra el hermano, no es contra nuestros vecinos, sino que la pelea que usted y yo libramos a diario es contra un enemigo llamado Satanás. Es contra las huestes espirituales de maldad. Escuche, no peleamos contra aquella persona que nos hace daño, peleamos contra aquel que domina la mente y el actuar de esa persona. Si usted no entiende esto, si usted no entiende que su lucha diaria no es contra los que están alrededor, sino contra aquellos seres espirituales que no podemos ver físicamente, muy posiblemente usted esté perdiendo esta batalla. Muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos de que nuestro adversario es Satanás y comenzamos a pelear con el hijo, con la esposa, con el hermano, con el amigo, con aquel que nos hace daño, con la suegra. Creemos que son ellos los culpables de lo que nos está sucediendo. Pero el apóstol nos dice que no son las personas que están a nuestro alrededor, que no son aquellos que nos injuriaron, aquellos que nos calumniaron, aquellos que nos ofendieron. El apóstol nos dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. Así que la lucha que usted y yo peleamos no es con los puños, no es física. La única forma de vencer a nuestro enemigo y ganar la batalla diaria es con las rodillas. La Biblia registra el caso de muchas personas que por sus problemas estuvieron a punto de tirar la toalla. Encontramos a Gedeón, a Abraham, a José, encontramos a Moisés. Recuerdan que el mismo Jesús, una noche antes de ir al Calvario, estaba postrado diciéndole: Señor, si es posible, Señor, si es posible, yo no quiero pasar por allí. Momentos de angustia, y te voy a hablar de tres en particular. El primero de ellos es Sansón. Dice la escritura que Sansón, hijo de Manoa, nació contra la naturaleza. La mamá de Sansón era estéril. Aparte de eso, en el tiempo que nace Sansón, los judíos estaban siendo dominados, subyugados por los filisteos. El tiempo no era fácil, la situación no era sencilla, pero Dios había decidido de que Sansón naciera, porque Dios tenía un propósito para la vida de Sansón, así como lo tiene para cada uno de nosotros. Había un propósito de Dios en la vida de Sansón. Pero cuando usted mira la vida de Sansón, fue de muchos desaciertos. Y esos errores, esos desaciertos de Sansón lo llevaron a momentos difíciles. Y de pronto el error más grande de Sansón que nosotros conocemos es con aquella mujer llamada Dalila. Esa mujer llevó a Sansón a la esclavitud. Y los enemigos de Sansón le sacan los ojos, lo reducen a nada. Aparte de eso, lo colocan en un molino para que él todo el tiempo esté allí dándole vuelta al molino. Y se burlaban de Sansón, porque eso es lo que hace el diablo. Pero Sansón, a pesar de todo, en medio de la angustia, en medio de esa dificultad, yo considero que en muchas ocasiones quiso tirar la toalla. A pesar de todo, Sansón conservaba una esperanza. Y al final de su vida, dice la escritura que Sansón levanta la mirada al Señor. En el momento más angustioso de la vida de Sansón, pudo levantar su mirada, pudo clamar al Dios verdadero. Y la presencia de Dios llega a Sansón. Y Dios le da a Sansón allí la victoria más grande que pudo obtener en su vida. Posiblemente hoy puede haber alguien que en este momento esté pasando por angustias. Posiblemente haya en tu vida grandes problemas,
grandes dificultades. De pronto los errores propios te están llevando a esa angustia. De pronto estés pensando en tirar la toalla, en rendirte. De pronto estés pensando en renunciar a tus estudios. De pronto estés pensando en dejar tus sueños, las metas, los propósitos. Pero escúchame, cuando en medio de la angustia, cuando tú estás a punto de renunciar a todo, pero en ese momento tú levantas la mirada al Señor, Dios te va a fortalecer, Dios te va a restaurar, Dios te va a levantar y Dios te va a dar la victoria. Yo no sé cuántos hayan pensado en rendirse, pero te voy a decir algo de parte de Dios en esta noche: no te rindas. Tu problema, tu dificultad, tu angustia tiene solución en la presencia de Dios. Cuando tú levantas tu mirada al Señor, Dios te va a dar la victoria. La viuda de Zaret, a mí me impacta lo que esta mujer le dice al profeta Elías cuando llega a su casa. Había una escasez, una hambruna en todo aquel lugar. Y la mujer le dice esto al profeta, le dice: voy a recoger unas leñas, porque tengo ahí un poquito de harina, un poquito de aceite, y voy a hacer unas arepas para que coma yo y coma mi hijo y nos dejemos morir. Qué momento tan angustioso. A mí me impactan esas palabras de esa mujer, porque yo me imagino cómo era la situación de ella, la angustia por la que estaba pasando. Esta mujer estaba a punto de rendirse y el profeta le dice: está bien, pero antes de que hagas para ti, primero hazme una pequeña arepa a mí. Y dice la escritura que esta mujer le creyó al profeta y fue e hizo como el profeta dijo. Y ustedes conocen el final de la historia. El aceite no escaseó, la harina no escaseó, hasta que volvió a haber abundancia en toda aquella región. ¿Cuántas veces las crisis económicas nos llevan a rendirnos? Pero qué maravilloso que esta mujer, en medio de su angustia, pudo escuchar la voz de Dios y pudo obedecer la voz de Dios. Y mientras muchos quizás en aquella región no tenían nada para comer, aquella mujer tenía en abundancia para ella y para su hijo. El profeta Elías, sí, te estoy hablando del profeta Elías, porque Elías, después de que obtiene una gran victoria, al día siguiente lo van a encontrar ustedes deprimido, afligido, angustiado, porque una mujer llamada Jezabel, esposa del rey Acab, había lanzado una sentencia contra él. Había dicho: mañana a esta misma hora Elías va a estar muerto. ¿Cuál fue el problema de Elías? Que Elías escuchó la voz del enemigo. ¿Qué problema tan grande cuando escuchamos la voz del enemigo? En nuestra vida hemos visto cómo Dios se glorifica, cómo Dios se ha manifestado, pero basta con que en algún momento de nuestra vida algo nos falte, porque empezamos a afligirnos y Satanás comienza a decirnos cosas. Y dice la escritura que Elías, en su depresión, en su momento de angustia, prácticamente se rindió. Y dice que se sentó allí debajo de un árbol y le dijo: Señor, yo quiero morirme. Señor, quítame la vida. ¿Alguna vez le ha dicho eso usted al Señor o lo ha pensado? ¿Alguna vez ha pasado usted por el momento de Elías? Pero ¿sabe lo más maravilloso de la historia de Elías? Es que Elías se queda dormido debajo del enebro. Y mientras Elías dormía, Dios le envió un ángel para que lo sustentara. Y mientras Elías dormía, Dios le envió un ángel para que lo fortaleciera. Escúchame algo, amada iglesia. En medio de tu situación más angustiosa, Dios siempre va a mandar a alguien con una palabra para sustentar tu vida. Dios siempre va a extender su brazo y te va a agarrar para sacarte de ese problema. Dios te va a sacar de los momentos de angustia. Aunque tú quieras rendirte, aunque tú quieras tirar la toalla, escúchame bien, Dios no lo va a permitir. Aunque tú quieras hacerlo, Dios siempre te va a sostener, porque Dios
tiene un propósito para ti. Elías de pronto quería hacerlo. Elías quería dejar de vivir. Los planes de Elías era no seguir más allá. Pero los planes de Dios para Elías y para ti son mucho más grandes. El Señor le dice a Elías: no es hasta aquí, Elías. Largo camino te resta. Todavía